Marido la obligó a firmar la renuncia de la mansión que heredó, hasta que el abogado reveló la verdad. La pluma temblaba en la mano de Isabela, mientras Gregory la presionaba con esa sonrisa que ya no le parecía cariñosa, sino calculadora. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa de caoba, esa misma mesa donde su madre Cecilia solía servir el té los domingos por la tarde. Ahora se había convertido en el escenario de una batalla que Isabela apenas comenzaba a comprender. «Solo firma aquí, mi amor», le decía Gregory con esa voz melosa que últimamente usaba cada vez que hablaba de dinero. «Es por nuestro bien, por nuestro futuro juntos». Isabela alzó la vista hacia él, buscando en sus ojos algún rastro del hombre del que se había enamorado hace 10 años. Pero lo que encontró fue algo diferente, algo que la hizo estremecer. Era como si estuviera viendo a un extraño que había estado viviendo en su casa, durmiendo en su cama, compartiendo sus comidas, esperando el momento perfecto para revelar sus verdaderas intenciones. El sonido del timbre de la entrada principal resonó por toda la mansión, interrumpiendo ese momento tenso. Gregory frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Isabela sintió un alivio inexplicable, como si el destino le estuviera dando una oportunidad más para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer. Pero para entender cómo habían llegado a este momento, es necesario regresar al inicio de esta historia, cuando la vida de Isabela aún parecía perfecta y llena de promesas. 6 meses antes, Isabela Moncler había despertado en su habitación principal con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico, sino esa pesadez que se instala en el alma cuando la realidad aún no termina de aceptar una pérdida irreparable. Su madre, Cecilia Moncler, había fallecido apenas 2 semanas atrás, dejándole como herencia la majestuosa mansión familiar en el exclusivo barrio de Back Bay en Boston, 1900. La casa era más que una simple propiedad, era un testimonio de 4 generaciones de mujeres Moncler que habían sabido conservar no solo la riqueza familiar, sino también la dignidad y los valores que las habían distinguido en la alta sociedad bostoniana. Cada habitación guardaba recuerdos, cada mueble tenía una historia, cada cuadro colgado en las paredes había sido cuidadosamente seleccionado por alguna de las matriarcas que la habían precedido. Isabela caminaba por los pasillos de mármol aquella mañana, tocando suavemente los marcos dorados de los retratos familiares, cuando Gregory apareció en la puerta del salón principal con una taza de café humeante en las manos. «Buenos días, cariño», le dijo con esa sonrisa que entonces aún le parecía genuina. «Pensé que te gustaría desayunar en la terraza. El clima está perfecto». Gregory Hale había llegado a su vida 5 años atrás, durante una gala benéfica organizada por el club de jardinería al que Isabela pertenecía. Él trabajaba como consultor financiero para familias adineradas, y su labia, su porte elegante y su aparente estabilidad económica habían impresionado tanto a Isabela como a su madre Cecilia. Al menos eso había parecido en aquel momento. Durante los primeros años de matrimonio, Gregory se había mostrado como el esposo perfecto, atento, cariñoso, respetuoso con las tradiciones familiares de Isabela, e incluso había mostrado un interés genuino por la historia de la mansión Moncler. Acompañaba a Isabela a las reuniones familiares, se llevaba bien con Cecilia y parecía entender la importancia que tenía para su esposa mantener vivo el legado de sus ancestros. Sin embargo, algo cambió después del funeral de Cecilia. Al principio, los cambios fueron tan sutiles que Isabela los atribuyó al proceso natural del duelo. Gregory comenzó a hacer comentarios casuales sobre las oportunidades de inversión que representaba una propiedad tan valiosa. Durante las cenas, mientras Isabela picoteaba distraídamente su comida,
Él hablaba sobre casos de conocidos que habían optimizado sus herencias mediante reestructuraciones legales que les permitían acceder a beneficios fiscales extraordinarios. No estoy sugiriendo que hagas nada drástico, le decía mientras cortaba meticulosamente su filete. Solo pienso que deberíamos explorar todas las opciones disponibles. Tu madre era una mujer muy inteligente, pero las leyes fiscales han cambiado mucho desde que ella estructuró su patrimonio. Isabela asentía vagamente, sin prestar demasiada atención. Su mente estaba ocupada con el dolor de la pérdida y con la abrumadora responsabilidad de mantener en funcionamiento una propiedad tan grande. La mansión requería cuidados constantes. El jardín necesitaba mantenimiento semanal. Las tuberías victorianas ocasionalmente presentaban problemas y el sistema de calefacción era tan antiguo que requería la atención de especialistas muy específicos. Fue Daniel Rowe, su vecino de toda la vida, quien primero notó que algo no andaba bien. Daniel vivía en la propiedad contigua desde hacía más de 20 años. Había sido testigo del crecimiento de Isabela. Había conocido a 3 generaciones de mujeres Montclair y tenía esa sabiduría que solo da la experiencia de observar las dinámicas familiares a lo largo del tiempo. Una tarde de octubre, mientras Isabela podaba los rosales del jardín delantero, Daniel se acercó por encima de la cerca que dividía sus propiedades. «Disculpa que me meta donde no me llaman, Isabela», le dijo con esa honestidad directa que siempre había caracterizado sus conversaciones. «Pero he notado que Gregory anda muy interesado en los aspectos comerciales de tu herencia. ¿Todo está bien?» Isabela se incorporó, limpiándose las manos en el delantal que había pertenecido a su madre. La pregunta de Daniel la tomó por sorpresa porque puso palabras a una inquietud que ella había estado tratando de ignorar. «¿Qué quieres decir?», le preguntó, aunque en el fondo sabía exactamente a qué se refería Daniel. «Bueno, he visto que han venido varios tipos con trajes caros y portafolios, y Gregory ha estado haciendo muchas preguntas sobre los límites de la propiedad, sobre los permisos de construcción, sobre el valor comercial del terreno». Daniel hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Solo me parece raro que un hombre que nunca mostró interés en estos temas de repente se vuelva tan, digamos, involucrado». Esa noche, durante la cena, Isabela decidió confrontar a Gregory de manera sutil. «Gregory, Daniel mencionó que ha visto algunos visitantes últimamente. ¿Hay algo de lo que deberíamos hablar?» Gregory dejó de masticar por un momento y Isabela pudo ver cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Luego sonrió, pero había algo forzado en esa sonrisa. «Ah, sí. He estado consultando con algunos especialistas sobre las mejores maneras de proteger tu herencia», respondió con un tono casual. «No quería preocuparte con detalles técnicos mientras aún estás procesando la pérdida de tu madre». «¿Qué tipo de protección?», insistió Isabela. «Bueno, por ejemplo, hay maneras de estructurar la propiedad que pueden reducir significativamente los impuestos sobre el patrimonio. También podríamos considerar establecer un fideicomiso que nos proteja de posibles demandas futuras». Gregory se inclinó hacia adelante, adoptando un tono más convincente. «Isabela, esta casa vale varios millones de dólares. Si no tomamos las medidas adecuadas, podrías terminar perdiendo una parte significativa de tu herencia por impuestos innecesarios». Las palabras de Gregory tenían sentido desde una perspectiva lógica, pero algo en su tono, en la urgencia apenas disimulada de su voz, hacía que Isabela se sintiera incómoda. En las semanas siguientes, la presión se intensificó gradualmente. Gregory comenzó a traer documentos a casa, carpetas llenas de formularios legales y proyecciones financieras que a Isabela le resultaban incomprensibles. Contrató a un equipo de especialistas en optimización patrimonial que visitaban la mansión regularmente, siempre con propuestas que requerían que Isabela firmara documentos de transferencia o reestructuración.
Es solo una formalidad, le repetía Gregory cada vez que Isabella vacilaba frente a los papeles. Técnicamente, la propiedad seguirá siendo tuya, pero desde el punto de vista legal estará mejor protegida. Isabella comenzó a notar otros cambios en el comportamiento de su esposo. Gregory había empezado a hablar con mayor frecuencia sobre planes futuros que incluían viajes costosos, inversiones en propiedades adicionales y un estilo de vida que requería mucho más dinero del que ellos tenían disponible. Cuando Isabella le preguntaba sobre el origen de esos fondos, él simplemente respondía que una vez que optimicemos la herencia, tendremos mucha más liquidez para disfrutar de la vida. Una noche, mientras revisaba algunos de los documentos que Gregory le había pedido que firmara, Isabella se encontró con términos legales que no entendía completamente, pero que le generaban una sensación de alarma. Frases como transferencia irrevocable de derechos de propiedad y cesión total de beneficios patrimoniales aparecían repetidamente en los contratos. Decidió llamar a Arthur Levinson, el abogado que había manejado los asuntos legales de su familia durante décadas. Arthur había sido no solo el representante legal de Cecilia, sino también un amigo cercano de la familia, alguien en quien Isabella había aprendido a confiar desde la infancia. Arthur, necesito que revises algunos documentos, le dijo por teléfono. Gregory dice que son para optimizar mi herencia, pero hay cosas que no entiendo completamente. Por supuesto, Isabella. ¿Por qué no vienes a mi oficina mañana por la mañana? Podemos revisar todo con calma. Sin embargo, cuando Isabella le mencionó a Gregory su intención de consultar con Arthur, la reacción de su esposo fue inexpectadamente violenta. ¿Por qué necesitas involucrar a terceros en nuestros asuntos privados?, le gritó, con una furia que Isabella nunca había visto antes. Arthur Levinson es un viejo que no entiende las complejidades de las finanzas modernas. Si sigues sus consejos anticuados, vas a terminar perdiendo una fortuna en impuestos innecesarios. La intensidad de la reacción de Gregory confirmó las sospechas que Isabella había estado tratando de ignorar. Había algo fundamentalmente incorrecto en toda la situación. Esa noche, Isabella se quedó despierta en su habitación, mirando el techo y preguntándose cómo había llegado a este punto. La mansión que había sido su refugio durante toda la vida ahora se sentía como una prisión, y el hombre que había prometido amarla y protegerla se había convertido en una fuente constante de presión y manipulación. Al día siguiente, Gregory llegó a casa con una sonrisa especialmente amplia y un ramo de flores caras. Mi amor, creo que hemos estado demasiado estresados últimamente, le dijo con voz melosa. ¿Qué te parece si organizamos una pequeña reunión familiar este fin de semana? Podemos invitar a Daniel, preparar una cena elegante y finalmente resolver todos estos asuntos legales de una vez por todas. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la propuesta de Gregory que sonaba más a ultimátum que a invitación. Y ahora, queridos espectadores, antes de continuar con esta intensa historia, nos encantaría saber desde dónde nos están viendo. ¿Están siguiendo nuestras historias desde México, Estados Unidos, España o tal vez desde algún otro rincón del mundo? Nos emociona saber que nuestras narrativas llegan a tantos lugares diferentes y realmente nos encanta leer sus comentarios. Cuéntenos qué opinan de Isabella y Gregory hasta ahora, porque la historia apenas está comenzando y las revelaciones más impactantes aún están por venir. El lunes siguiente, Isabella despertó con el sonido de voces masculinas en el primer piso de la mansión. Bajó las escaleras con cautela y encontró a Gregory en el salón principal, con dos hombres trajeados que no reconocía. Sobre la mesa de centro había desplegadas varias carpetas de cuero negro, calculadoras financieras y lo que parecían ser planos arquitectónicos de la propiedad. «Ah, Isabella, perfecto timing», dijo Gregory,
con una sonrisa que ya no lograba ocultar completamente su ansiedad. Te presento a Marcus Whitfield, de Whitfield & Associates, y a David Chen, de Boston Estate Planning. Son los mejores especialistas en optimización patrimonial de toda Nueva Inglaterra. Marcus Whitfield se incorporó inmediatamente, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de muchas personas. Señora Hale, es un honor conocerla finalmente, dijo con una voz cultivada que destilaba confianza profesional. Su esposo nos ha contado sobre su magnífica herencia y debo decirle que tiene usted una oportunidad extraordinaria entre sus manos. David Chen, más joven pero igualmente bien vestido, asintió vigorosamente mientras organizaba algunos documentos sobre la mesa. Exactamente. Hemos analizado la estructura actual de su patrimonio y francamente nos preocupa la exposición fiscal que usted está enfrentando. Con las nuevas regulaciones del IRS, propietarios como usted podrían estar perdiendo hasta 40% de su herencia en impuestos innecesarios. Isabela se sentó en el sofá de terciopelo azul que había pertenecido a su bisabuela, sintiéndose repentinamente como una intrusa en su propia casa. Los términos que estos hombres usaban le resultaban completamente ajenos y la manera en que hablaban sobre su herencia, como si fuera un problema que necesitaba solución urgente, la incomodaba profundamente. No entiendo, dijo Isabela con voz cautelosa. Mi madre manejó esta propiedad durante décadas sin problemas. ¿Por qué de repente sería diferente? Marcus y David intercambiaron una mirada que Isabela interpretó como condescendiente. Gregory se acercó y se sentó junto a ella, tomando su mano con una familiaridad que ahora le resultaba invasiva. Cariño, las leyes han cambiado significativamente en los últimos años, explicó Gregory con paciencia exagerada. Lo que funcionaba para tu madre ya no es viable en el entorno fiscal actual. Estos caballeros han desarrollado una estrategia que no solo protegerá tu herencia, sino que además te permitirá acceder a liquidez inmediata que podremos usar para mejorar nuestro estilo de vida. Durante las siguientes 2 horas, Marcus y David desplegaron una presentación elaborada llena de gráficas, proyecciones y escenarios hipotéticos. Hablaron sobre fideicomisos irrevocables, transferencias de titularidad, estructuras corporativas complejas y beneficios fiscales que sonaban demasiado buenos para ser verdad. Isabela intentó seguir las explicaciones, pero la terminología técnica y la rapidez con que presentaban la información hacían que se sintiera completamente abrumada. La belleza de esta estructura, explicaba David mientras señalaba un diagrama particularmente confuso, es que usted mantiene todos los beneficios de la propiedad mientras transfiere los riesgos fiscales a una entidad corporativa especializada. Es una estrategia que hemos implementado exitosamente para docenas de familias en situaciones similares. ¿Y qué necesito hacer exactamente?, preguntó Isabela, aunque algo en su interior le gritaba que no debería estar haciendo esa pregunta. Simplemente necesitamos que firme algunos documentos de transferencia, respondió Marcus con una sonrisa tranquilizadora. Es un proceso completamente rutinario. Una vez que esté completado, usted tendrá acceso inmediato a una línea de crédito sustancial respaldada por el valor de la propiedad y estará protegida contra cualquier cambio futuro en las leyes fiscales. Cuando los consultores finalmente se marcharon, dejando tras de sí una pila intimidante de documentos legales, Isabela se sintió exhausta y confundida. Gregory, sin embargo, parecía energizado por la reunión. ¿No te parece fantástico, mi amor? Finalmente vamos a poder disfrutar de tu herencia, en lugar de simplemente cargar con ella como una responsabilidad. Esa noche, Isabela intentó leer los documentos que Marcus y David habían dejado, pero la terminología legal era tan densa y complicada
que después de una hora tenía dolor de cabeza y no había logrado entender realmente qué implicarían las firmas que le estaban pidiendo. Los días siguientes trajeron una escalada en las tácticas de presión de Gregory. Comenzó a organizar cenas casuales con parejas de su círculo social, veladas que parecían inocentes, pero que invariablemente derivaban en conversaciones sobre gestión patrimonial y optimización fiscal. La primera de estas cenas tuvo lugar un viernes por la noche. Gregory había invitado a Robert y Patricia Chambers, una pareja adinerada que Isabela conocía superficialmente de eventos sociales. Robert trabajaba en banca de inversión y Patricia había heredado una considerable fortuna inmobiliaria de su familia. Durante el segundo plato, mientras Isabela servía el salmón que había preparado siguiendo una receta de su madre, Patricia comenzó a hablar con entusiasmo sobre su propia experiencia con reestructuración patrimonial. Isabela, querida, no puedo enfatizar lo suficiente lo inteligente que fue mi decisión de transferir mis propiedades a un fideicomiso familiar, dijo Patricia mientras cortaba delicadamente su pescado. Al principio estaba nerviosa, como cualquier mujer sensata estaría, pero los beneficios fiscales han sido extraordinarios. Robert y yo hemos podido duplicar nuestros ingresos disponibles. Robert asintió vigorosamente, claramente ensayado en su parte de la conversación. Lo que Patricia no menciona es la tranquilidad mental que viene con saber que su patrimonio está estructurado correctamente. En mi experiencia bancaria, he visto demasiadas familias que perdieron fortunas enteras simplemente porque no tomaron las medidas preventivas adecuadas a tiempo. Gregory se inclinó hacia adelante, adoptando una expresión de preocupación estudiada. Eso es exactamente lo que nos preocupa, ¿verdad, Isabela? No queremos ser una de esas parejas que miran hacia atrás con arrepentimiento por no haber actuado cuando tuvieron la oportunidad. Isabela sintió que todos los ojos estaban sobre ella, esperando algún tipo de confirmación o compromiso. La conversación se había convertido en una especie de tribunal informal donde ella era simultáneamente la acusada y el jurado. Supongo que necesito más tiempo para entender completamente las implicaciones, respondió Isabela con diplomacia, pero pudo ver la frustración momentánea que cruzó por el rostro de Gregory. La segunda cena fue aún más elaborada. Gregory invitó a 3 parejas, esta vez todas con historias similares de optimización exitosa de herencias familiares. La conversación fue dirigida tan hábilmente hacia el tema de gestión patrimonial que Isabela se dio cuenta de que toda la velada había sido orquestada específicamente para presionarla. Margaret Sullivan, esposa de un prominente desarrollador inmobiliario, compartió una anécdota particularmente elaborada sobre cómo había salvado la herencia de su familia de impuestos confiscatorios mediante una reestructuración similar a la que Gregory estaba proponiendo. Al principio, mi abogado de la vieja escuela me advirtió en contra de la estrategia, relató Margaret con una risa artificial. Pero ahora, 5 años después, puedo decir honestamente que fue la mejor decisión financiera de mi vida. Mi patrimonio neto se ha triplicado. James Sullivan complementó la historia de su esposa con datos específicos sobre tasas de impuestos y regulaciones gubernamentales que, según él, habían cambiado dramáticamente el panorama para propietarios de bienes raíces de alto valor. Isabela, no quiero alarmarte, pero las familias que no se adapten a estas nuevas realidades fiscales van a enfrentar consecuencias devastadoras, dijo James con gravedad teatral. Es una cuestión de supervivencia financiera. Después de que los invitados se marcharon esa noche, Gregory adoptó un tono más directo con Isabela. Cariño, creo que estás permitiendo que el miedo al cambio te impida tomar una decisión que claramente conviene a nuestro futuro, le dijo mientras limpiaban los platos de la cena. Todas estas personas exitosas están tratando de ayudarte, pero tienes que estar dispuesta a escuchar sus consejos. Gregory, no es que no quiera escuchar,
es que todo esto me parece muy precipitado. Mi madre acababa de morir cuando empezaste con estos planes, y siento que no he tenido tiempo suficiente para procesar realmente lo que significa esta herencia para mí. Gregory dejó de lavar un plato y se volteó hacia ella con una expresión que combinaba impaciencia con condescendencia. Isabela, entiendo que estés emocional sobre la pérdida de tu madre, pero no podemos permitir que las emociones nublen nuestro juicio financiero. Cada día que pasamos sin implementar esta estrategia es dinero que estamos perdiendo literalmente. En las semanas siguientes, la presión se intensificó de maneras más sutiles pero constantes. Gregory comenzó a hacer comentarios aparentemente casuales sobre su situación financiera personal, insinuando que sus propios ingresos como consultor financiero no eran suficientes para mantener el estilo de vida al que ambos se habían acostumbrado. «Sabes, mi amor, he estado revisando nuestros gastos mensuales y francamente estoy preocupado», le dijo una mañana durante el desayuno. «El mantenimiento de esta casa está consumiendo casi todo mi salario. Si no encontramos una manera de generar más ingresos de la propiedad, vamos a tener que considerar venderla». La amenaza implícita era clara. O Isabela accedía a la reestructuración patrimonial que Gregory proponía, o podrían perder la mansión familiar por completo. Isabela comenzó a sentirse increíblemente sola en su propia casa. Cada conversación con Gregory derivaba inevitablemente hacia el tema de los documentos sin firmar. Cada comida se convertía en una sesión de presión disfrazada de discusión matrimonial. Incluso los momentos íntimos entre ellos habían comenzado a sentirse calculados, como si Gregory estuviera usando su afecto como una herramienta de manipulación adicional. Una tarde, mientras Isabela podaba los rosales en el jardín delantero, Daniel Rowe se acercó desde su propiedad contigua. Su expresión era de preocupación genuina y Isabela se dio cuenta de que hacía semanas que no tenía una conversación honesta con alguien que no tuviera una agenda oculta. «Isabela, perdóname si esto suena inapropiado, pero ¿estás bien? Te he visto últimamente y pareces, no sé, diferente, más tensa». «¡Ah!». Isabela sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos y por un momento consideró contarle a Daniel todo lo que había estado sucediendo. Pero la lealtad hacia su matrimonio y el miedo de admitir que había cometido un error al confiar en Gregory la detuvieron. «He estado bajo mucho estrés desde que murió mi madre», respondió evasivamente. «Gregory está tratando de ayudarme con algunos asuntos legales complicados». Daniel la miró con esa sabiduría que solo viene de décadas de observar las dinámicas humanas. «Isabela, tu madre era una mujer muy inteligente. Conocí a Cecilia durante 20 años y puedo decirte que ella jamás estructuró su patrimonio de manera que necesitara reestructuración urgente. Si alguien te está diciendo lo contrario, tal vez deberías buscar una segunda opinión». Esa noche, Isabela se quedó despierta hasta muy tarde, repasando todas las conversaciones que había tenido con Gregory durante los últimos meses. Por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que las intenciones de su esposo no fueran tan altruistas como él proclamaba. El patrón era innegable. Desde el momento en que había heredado la mansión, Gregory había mostrado un interés obsesivo por controlar la propiedad. Sus explicaciones sobre beneficios fiscales y optimización patrimonial sonaban convincentes superficialmente, pero cuando Isabela intentaba profundizar en los detalles, él siempre encontraba maneras de evitar las preguntas específicas o de hacer que ella se sintiera inadecuada por no entender conceptos financieros complejos. Al día siguiente, Isabela tomó una decisión que sabía que disgustaría profundamente a Gregory. Llamó a Arthur Levinson y programó una cita para revisar los documentos que había estado presionándola a firmar. Cuando le informó a Gregory sobre su decisión, la reacción fue incluso más violenta que la primera vez.
No puedo creer que vayas a sabotear nuestro futuro financiero por consultar con un abogado que probablemente no ha actualizado sus conocimientos desde 1985, gritó Gregory, paseándose por el salón principal como un animal enjaulado. Isabela, ¿no entiendes que cada día que retrasamos esta decisión nos está costando dinero real? Gregory, solo quiero entender completamente lo que estoy firmando. ¿Por qué te molesta tanto que consulte con el abogado de mi familia? Porque Arthur Levinson va a llenar tu cabeza de miedos irracionales y consejos conservadores que no tienen nada que ver con la realidad financiera actual. Es un viejo que no entiende las oportunidades que tenemos disponibles. La furia de Gregory era tan intensa que Isabela sintió miedo físico por primera vez en su matrimonio. Había algo en sus ojos, una desesperación apenas controlada, que la hizo preguntarse si realmente conocía al hombre con el que había estado viviendo durante 5 años. Esa noche, Gregory no cenó en casa. Isabela se quedó sola en la mansión, rodeada por los retratos de sus ancestros, sintiendo que estaba traicionando no solo a su difunta madre, sino a todas las mujeres Moncler que la habían precedido, por haber permitido que un extraño pusiera en peligro el legado familiar que había sido preservado durante generaciones. El sábado por la mañana, Isabela despertó con una sensación de presentimiento que no lograba sacudirse. Gregory ya estaba levantado, y desde la cocina llegaba el aroma del café mezclado con el sonido de su voz, hablando por teléfono en tonos bajos, pero urgentes. Cuando ella bajó las escaleras, él colgó rápidamente y le sonrió con una intensidad que la puso nerviosa. «Buenos días, mi amor. Hoy va a ser un día muy importante para nosotros», le dijo mientras le servía una taza de café en la vajilla de porcelana que había sido de la bisabuela de Isabela. «He organizado lo que será nuestra reunión final sobre los documentos patrimoniales. Ya no podemos seguir posponiendo esta decisión». Isabela sintió que el estómago se le contraía. Durante las últimas 2 semanas, desde su confrontación sobre Arthur Levinson, Gregory había adoptado una actitud diferente. Ya no era el esposo manipulador que intentaba convencerla con argumentos elaborados. Ahora había una determinación fría en él, como si hubiera decidido que la fase de persuasión había terminado. «¿Qué tipo de reunión?», preguntó Isabela, aunque temía la respuesta. «He invitado a Daniel Rowe para que actúe como testigo», respondió Gregory con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que sería importante tener transparencia total en este proceso. Después de todo, no queremos que nadie tenga dudas sobre la legitimidad de nuestras decisiones». La mención de Daniel como testigo hizo que Isabela se sintiera aún más incómoda. Su vecino había expresado preocupaciones sobre las intenciones de Gregory y ahora su esposo quería involucrarla en lo que sonaba como una maniobra legal formal. «Gregory, no creo que sea apropiado involucrar a Daniel en nuestros asuntos privados», protestó Isabela. «Al contrario, cariño, Daniel ha sido vecino de tu familia durante décadas. Su presencia le dará peso y credibilidad a nuestra decisión. Además, como hombre de negocios respetado, él entiende la importancia de tomar medidas fiscales preventivas». Gregory se acercó a Isabela y le tomó las manos con una firmeza que bordeaba lo agresivo. «Isabela, esta es nuestra última oportunidad de implementar esta estrategia antes de que cambien las regulaciones fiscales. Marcus Whitfield me llamó anoche para confirmar que el gobierno está considerando nuevas restricciones que podrían eliminar completamente los beneficios que podríamos obtener. Si no actuamos hoy, literalmente podrías perder cientos de miles de dólares». Durante el resto de la mañana, Gregory se movió por la mansión con una energía frenética, preparando el comedor principal como si fuera a celebrarse una ceremonia importante. Movió la mesa de caoba al centro de la habitación, la cubrió con un mantel de lino blanco que había pertenecido a la abuela de Isabela, y dispuso los documentos legales en pilas ordenadas junto con plumas caras y un sello notarial
que Isabela no sabía que él poseía. ¿Cuándo conseguiste ese sello notarial?, le preguntó Isabela con suspicacia creciente. Ah, eso. Me certifiqué como notario público hace algunas semanas, solo para asegurarme de que pudiéramos manejar todos los aspectos legales de esta transacción de manera eficiente, respondió Gregory sin levantar la vista de los documentos que estaba organizando. La revelación de que Gregory había obtenido autoridad notarial sin mencionárselo antes confirmó las peores sospechas de Isabela sobre la premeditación de toda la situación. Su esposo había estado planeando este momento durante meses, tal vez desde el momento en que ella había heredado la mansión. A las 2 de la tarde, Daniel Rowe tocó a la puerta con expresión confundida y claramente incómodo. Isabela lo recibió en la entrada principal, notando inmediatamente que él había vestido su mejor traje, como si hubiera entendido la seriedad de la situación, pero no su verdadero propósito. Isabela, Gregory me llamó y me pidió que viniera como testigo de algo importante, pero fue bastante vago sobre los detalles, dijo Daniel mientras ella lo guiaba hacia el comedor. ¿Está todo bien? Honestamente, Daniel, no estoy segura, respondió Isabela en voz baja, aprovechando el momento antes de que Gregory apareciera. «Daniel, gracias por venir», exclamó Gregory desde el arco que conectaba el comedor con el salón principal con una jovialidad exagerada. «Tu presencia aquí hoy va a ser invaluable para documentar este momento histórico en la vida de Isabela». Daniel miró la mesa preparada con todos los documentos legales y el sello notarial, y su expresión se volvió aún más preocupada. «Gregory, ¿exactamente de qué voy a ser testigo?» «Isabela va a firmar los documentos de reestructuración patrimonial que hemos estado discutiendo durante meses. Es una decisión financiera muy inteligente que va a proteger su herencia y asegurar nuestro futuro económico». Gregory se dirigió hacia Isabela y le señaló una silla específica frente a la mesa de caoba. «Cariño, ¿por qué no te sientas aquí? He organizado los documentos en el orden correcto para las firmas». Isabela se sentó lentamente, sintiendo como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Los documentos frente a ella parecían multiplicarse, páginas y páginas de terminología legal que seguía sin entender completamente, a pesar de las explicaciones repetidas de Gregory y sus consultores. «Antes de que empecemos», dijo Isabela con voz temblorosa, «me gustaría repasar una vez más exactamente qué implican estas firmas». Gregory se tensó visiblemente, pero mantuvo su sonrisa fija. «Isabela, hemos repasado estos documentos docenas de veces. Cada día que retrasamos esta decisión nos cuesta dinero. Ya no hay tiempo para más análisis. Pero es que hay algunas cláusulas que siguen confundiéndome», insistió Isabela. «Por ejemplo, en la página 12 hay una sección sobre transferencia irrevocable de derechos de beneficiario que no entiendo completamente». La paciencia de Gregory finalmente se agotó, y por primera vez en todo el proceso mostró su verdadero carácter frente a un testigo externo. «Isabela, ya basta», gritó con una vehemencia que hizo que Daniel se sobresaltara. «Hemos gastado una fortuna en consultoría legal, hemos invertido meses en este proceso y tú sigues comportándote como una niña asustada que no puede tomar una decisión adulta». El cambio súbito en el comportamiento de Gregory fue tan dramático que Isabela sintió como si estuviera viendo a un extraño. Su rostro se había enrojecido, sus ojos brillaban con una furia que hasta ahora había logrado mantener oculta, y su postura corporal se había vuelto intimidante. «¿Sabes cuál es tu problema, Isabela? Es que has vivido toda tu vida como una princesa mimada que nunca ha tenido que tomar decisiones difíciles. Tu madre te protegió de la realidad del mundo, y ahora que tienes la oportunidad de hacer algo inteligente con tu herencia, te paraliza el miedo al cambio». Daniel se levantó de su silla, claramente alarmado por el tono agresivo que había adoptado Gregory. «Gregory, creo que deberías calmarte. Esta no es manera de hablarle a tu esposa».
Gregory se volvió hacia Daniel con una expresión de desprecio. Daniel, con todo respeto, esta es una conversación entre mi esposa y yo. Tu función aquí es simplemente actuar como testigo, no dar consejos matrimoniales. Isabela se sintió humillada y asustada a la vez. La máscara de civilidad que Gregory había mantenido durante meses finalmente se había caído completamente, revelando a un hombre que ella ya no reconocía. Gregory, no voy a firmar nada mientras estés gritándome, dijo Isabela con más valor del que sentía. Si estos documentos son tan importantes y beneficiosos como dices, entonces podremos discutirlos cuando estés más calmado. No, Isabela, no vamos a seguir posponiendo esto, gritó Gregory, acercándose a la mesa donde ella estaba sentada. ¿Vas a firmar estos documentos ahora mismo o voy a interpretar tu negativa como una falta de respeto fundamental hacia nuestro matrimonio? La amenaza implícita resonó en el comedor como un trueno. Gregory estaba esencialmente diciéndole que si no firmaba los documentos, él consideraría terminar su matrimonio. Isabela miró a Daniel, quien estaba claramente choqueado por la transformación de Gregory. Luego miró los documentos frente a ella, las páginas llenas de terminología legal que transferirían el control de su herencia familiar a estructuras corporativas que ella no entendía. ¿Y si no firmo?, preguntó Isabela con voz apenas audible. Gregory se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al de ella de una manera intimidante. Si no firmas, Isabela, entonces tendré que reconsiderar seriamente si tenemos un futuro juntos. No puedo estar casado con alguien que no confía en mí lo suficiente como para tomar decisiones financieras racionales. El ultimátum estaba claro: firmar los documentos o enfrentar el divorcio. Isabela se dio cuenta de que toda la presión de los últimos meses había estado construyendo hacia este momento, donde Gregory finalmente revelaría sus verdaderas intenciones. Con manos temblorosas, Isabela tomó la pluma que Gregory había colocado junto a los documentos. Daniel la observaba con expresión de preocupación creciente, claramente queriendo intervenir, pero sin saber exactamente cómo hacerlo. «Isabela», dijo Daniel suavemente, ¿estás segura de que esto es lo que quieres hacer? Daniel, te agradecería que no interfirieras en decisiones que no te incumben, le gritó Gregory, pero su agresividad hacia el vecino solo sirvió para confirmar las sospechas de Isabela sobre sus verdaderas intenciones. Isabela levantó la pluma, sintiendo el peso de generaciones de mujeres Moncler que habían protegido y preservado el patrimonio familiar. La mesa de caoba sobre la cual estaba a punto de firmar había sido testigo de décadas de decisiones familiares importantes, pero nunca de una que se sintiera tan fundamentalmente incorrecta. Gregory, dijo Isabela con voz firme a pesar de su miedo, antes de firmar, quiero que me expliques una vez más, con palabras simples, exactamente qué va a pasar con la mansión después de que firme estos documentos. Ya te lo he explicado 1000 veces, respondió Gregory con exasperación. Los documentos simplemente reestructuran la propiedad para optimización fiscal, pero ¿seguiré siendo la propietaria legal de la mansión?, insistió Isabela. Gregory vaciló por primera vez en toda la conversación, y esa vacilación le dijo a Isabela todo lo que necesitaba saber. Técnicamente, la propiedad será transferida a una estructura corporativa, pero tú tendrás todos los beneficios económicos, respondió Gregory evasivamente. ¿Eso significa que no seré la propietaria?, preguntó Isabela directamente. Isabela, estás complicando innecesariamente algo que es muy simple, dijo Gregory, evitando responder la pregunta directa. En ese momento, con la pluma suspendida sobre la primera página de documentos, Isabela se dio cuenta de que Gregory no había respondido honestamente ninguna de sus preguntas específicas durante todo el proceso. Todas sus explicaciones habían sido vagas, evasivas, diseñadas para confundirla en lugar de informarla.
Justo cuando Isabela estaba considerando firmar simplemente para acabar con la tortura psicológica, el timbre de la entrada principal resonó por toda la mansión. Gregory se quedó paralizado, claramente no esperando interrupciones en lo que había planeado como la culminación de meses de manipulación. ¿Esperabas a alguien más?, le preguntó Daniel a Isabela. No, respondió ella sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión por la interrupción. El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. Probablemente sea algún vendedor, murmuró Gregory con irritación evidente. Isabela, ignóralo. Podemos terminar con esto en 5 minutos. Pero Isabela ya se había levantado de la silla, aprovechando la excusa para alejarse de los documentos y de la presión asfixiante que había estado sintiendo. «Voy a ver quién es», anunció, caminando hacia la entrada principal, mientras Gregory la seguía con expresión de frustración apenas contenida. Cuando Isabela abrió la puerta, se encontró cara a cara con Arthur Levinson, el veterano abogado de su familia. Arthur tenía 72 años, cabello completamente blanco, y esa presencia digna que viene de décadas de manejar asuntos legales complejos para familias prominentes. «Arthur», dijo Isabela con sorpresa genuina, «no te esperaba». «Isabela, querida, perdóname por llegar sin anuncio previo», respondió Arthur con voz cálida pero seria. «Pero tenía algunos asuntos urgentes relacionados con el testamento de tu madre que necesito discutir contigo inmediatamente». Gregory apareció detrás de Isabela y su expresión cuando vio a Arthur fue de pánico mal disimulado. «Arthur», dijo Gregory con falsa cordialidad, «qué sorpresa verte. Isabela y yo estábamos justo en medio de firmar algunos documentos importantes. Tal vez podrías regresar en otro momento». Arthur miró más allá de Gregory, hacia el comedor, donde pudo ver la mesa preparada con documentos legales y el sello notarial. «En realidad, Gregory, creo que mi llegada en este momento podría ser providencial», respondió Arthur con una sonrisa que no tenía nada de amigable. «Especialmente si esos documentos tienen algo que ver con la herencia de Isabela». El color se drenó completamente del rostro de Gregory, y Isabela se dio cuenta de que su esposo acababa de entender que sus planes cuidadosamente orquestados estaban a punto de desmoronarse completamente. Arthur Levinson entró en la mansión con la autoridad silenciosa que solo poseen los hombres que han dedicado su vida entera a desentrañar las complejidades de la ley. Su maletín de cuero gastado contrastaba con la opulencia del interior, pero su presencia llenaba inmediatamente el espacio con una sensación de orden y justicia que había estado ausente durante meses. «Isabela, creo que será mejor que nos sentemos todos», dijo Arthur con voz calmada pero firme, dirigiendo su mirada hacia el comedor donde los documentos de Gregory seguían esperando sobre la mesa de caoba. «Lo que tengo que contarte va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los últimos meses». Gregory intentó recuperar el control de la situación, acercándose a Arthur con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su nerviosismo evidente. «Arthur, apreciamos tu preocupación, pero Isabela y yo hemos trabajado con especialistas de primer nivel para estructurar estos documentos. No queremos retrasarnos más con revisiones innecesarias». Arthur se detuvo en seco y se volteó hacia Gregory con una mirada que podría haber congelado el agua. «Señor Hale, sugiero que se siente y permanezca en silencio mientras reviso los documentos que usted ha preparado. Como albacea del testamento de Cecilia Moncler y representante legal de esta familia durante 40 años, tengo no solo el derecho, sino la obligación de examinar cualquier documento legal que afecte la herencia de Isabela». La autoridad en la voz de Arthur era incontestable. Gregory se sentó con reluctancia, pero Isabela pudo ver cómo se tensaban todos los músculos de su rostro. Daniel, quien había permanecido callado durante la confrontación,
Se acomodó en su silla con expresión de fascinación y preocupación mezcladas. Arthur se acercó a la mesa y comenzó a examinar los documentos que Gregory había preparado tan meticulosamente. Sus ojos, entrenados por décadas de revisar contratos complejos, se movían rápidamente por las páginas mientras su ceño se fruncía cada vez más. «Señor Hale», dijo Arthur sin levantar la vista de los documentos, «estos papeles constituyen una transferencia casi total de la propiedad de Isabella a una corporación llamada Hale Investment Holdings. ¿Puede explicarme por qué su esposa estaría cediendo la herencia de su familia a una entidad que aparentemente usted controla?» Gregory se aclaró la garganta nerviosamente. «Como ya le expliqué a Isabella, es una estrategia de optimización fiscal completamente estándar. La propiedad mantiene todos sus beneficios económicos mientras se protege de impuestos innecesarios». Arthur levantó la vista hacia Gregory con una expresión de incredulidad profesional. «Señor Hale, en 40 años de práctica legal he estructurado cientos de estrategias fiscales para familias adineradas. Lo que usted ha preparado aquí no es optimización fiscal, es, en términos legales simples, un fraude matrimonial». El silencio que siguió a las palabras de Arthur fue tan completo que Isabella podía escuchar su propio corazón latiendo. Gregory había palidecido completamente y sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. «Eso es una acusación muy seria», murmuró Gregory con voz apenas audible, «y estoy preparado para respaldarla completamente», respondió Arthur con firmeza. «Pero antes de proceder con las implicaciones legales de lo que usted ha intentado hacer, necesito compartir con Isabella información sobre el testamento de su madre que hasta ahora había permanecido confidencial». Arthur abrió su maletín y extrajo una carpeta de cuero rojo que Isabella reconoció inmediatamente. Era la carpeta donde su madre guardaba todos los documentos legales más importantes de la familia. «Isabella, tu madre era una mujer extraordinariamente perspicaz. Cuando me contrató para redactar su testamento final hace 3 años, me pidió que incluyera ciertas cláusulas de protección que solo deberían ser reveladas bajo circunstancias muy específicas». «¿Qué tipo de cláusulas?», preguntó Isabella con voz temblorosa. Arthur abrió la carpeta y extrajo varias páginas de documentos legales que Isabella nunca había visto antes. «Tu madre incluyó lo que llamamos una cláusula de protección contra manipulación. Específicamente, estableció que si cualquier persona intentara presionar, coaccionar o manipular a Isabella para que renunciara a su herencia dentro de los primeros 5 años posteriores a la muerte de Cecilia, esa persona perdería automáticamente cualquier derecho legal sobre la propiedad y además enfrentaría consecuencias penales por intento de fraude». Gregory se levantó bruscamente de su silla con el rostro completamente rojo. «Eso es ridículo. Yo soy el esposo de Isabella. No estaba manipulándola, estaba tratando de proteger nuestro futuro financiero». Arthur ni siquiera se inmutó ante el estallido de Gregory. «Señor Hale, permítame leerle textualmente lo que escribió Cecilia Moncler en su testamento. He observado con creciente preocupación el comportamiento de Gregory Hale hacia mi hija. Sus preguntas constantes sobre el valor de la propiedad familiar, sus sugerencias sobre reestructuración patrimonial y su interés inusual en los aspectos financieros de nuestra herencia me han llevado a concluir que sus intenciones hacia Isabella no son completamente honorables». Isabella sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Su madre había sabido. De alguna manera, Cecilia había percibido las verdaderas intenciones de Gregory incluso antes de morir. Arthur continuó leyendo. «En consecuencia, he decidido incluir medidas de protección específicas para asegurar que mi hija no sea víctima de manipulación financiera por parte de su esposo o cualquier otra persona. Si Gregory Hale o cualquier otra persona intenta presionar a Isabella para que transfiera, venda
o renuncie a su herencia dentro de 5 años de mi fallecimiento, esa persona será automáticamente excluida de cualquier beneficio de la propiedad y enfrentará acciones legales por intento de fraude. Gregory se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Pero eso no es todo, continuó Arthur con expresión cada vez más seria. Tu madre también contrató a un investigador privado para que indagara sobre el historial financiero de Gregory. Arthur extrajo otra carpeta, esta de color manila, y la colocó sobre la mesa. Isabela, tu madre descubrió que Gregory había estado involucrado en 2 esquemas similares anteriormente. En 2018 se casó con Margaret Thornfield, una viuda adinerada de Newport, Rhode Island. Usando tácticas casi idénticas a las que ha empleado contigo, convenció a Margaret para que transfiriera su herencia familiar a una corporación que él controlaba. Cuando Margaret finalmente se dio cuenta del engaño, Gregory ya había vendido la propiedad y desaparecido con el dinero. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, sobre Gregory, sobre los últimos 5 años de su vida, había sido una mentira elaborada. ¿Y qué pasó con Margaret?, preguntó Isabela con voz apenas audible. Margaret Thornfield perdió su herencia completa y murió en la pobreza 2 años después. Gregory nunca fue procesado porque ella había firmado voluntariamente los documentos de transferencia. Daniel, quien había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. Dios mío, Isabela, esto significa que Gregory planeó casarse contigo desde el principio solo para robar tu herencia. Arthur asintió gravemente. El investigador privado descubrió que Gregory había estado estudiando a familias adineradas con hijas solteras durante meses antes de conocer a Isabela en esa gala benéfica. Su encuentro no fue coincidencia, fue cuidadosamente orquestado. Gregory, que había permanecido en silencio durante los últimos minutos, finalmente intentó defenderse con desesperación. Todo eso son mentiras. Amo a Isabela. Me casé con ella porque la amo, no por su dinero. Arthur se volteó hacia Gregory con expresión de disgusto profesional. Señor Hale, tengo aquí copias de correos electrónicos que usted envió a un cómplice llamado Vincent Torres, donde describe detalladamente su plan para convencer a la heredera Moncler de que transfiera la propiedad antes de que se dé cuenta de lo que realmente vale. Arthur leyó directamente de uno de los documentos. La vieja va a morir pronto y la hija es lo suficientemente ingenua como para creer cualquier historia sobre optimización fiscal. En 6 meses voy a tener control total de una propiedad de $8 millones. Isabela se sintió físicamente enferma. Corrió hacia el baño de invitados y vomitó, mientras las palabras de Arthur resonaban en su mente. Todo había sido una actuación. Su matrimonio, el apoyo de Gregory durante el duelo por su madre, incluso su aparente comprensión sobre la importancia de la herencia familiar, todo había sido parte de un plan elaborado para robarle lo único que le quedaba de su familia. Cuando regresó al comedor, encontró a Gregory de pie junto a la mesa, recogiendo frenéticamente los documentos que había preparado. «No pueden probar nada de esto», murmuró con desesperación. «Son solo especulaciones y teorías conspiracionales de una mujer paranoica». Arthur se acercó a Gregory y le quitó los documentos de las manos. «Señor Hale, estos documentos ahora constituyen evidencia en un caso de intento de fraude. Además, de acuerdo con las cláusulas del testamento de Cecilia Moncler, usted ha perdido automáticamente cualquier derecho legal sobre esta propiedad». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Isabela, quien había comenzado a recuperar algo de compostura. «Significa que Gregory debe abandonar esta propiedad inmediatamente y no puede regresar sin tu permiso explícito. Además, cualquier reclamo legal que pudiera tener como tu esposo sobre la herencia ha sido anulado por sus acciones».
Gregory miró a Isabela con una expresión que combinaba desesperación, furia y algo que podría haber sido remordimiento genuino. Isabela, por favor, sé que las apariencias están en mi contra, pero tienes que entender que todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro juntos. Isabela lo miró a los ojos, buscando algún rastro del hombre del que había creído estar enamorada. Pero lo único que encontró fue la mirada calculadora de un estafador que había sido descubierto. Gregory, dijo Isabela con una calma que no sabía que poseía, quiero que salgas de mi casa ahora mismo y quiero que nunca más regreses. Gregory intentó un último esfuerzo desesperado. Isabela, somos esposos, tenemos un matrimonio legal, no puedes simplemente echarme así. Arthur intervino con autoridad legal absoluta. Señor Hale, el matrimonio se basó en fraude desde el inicio. Isabela tiene fundamentos más que suficientes para una anulación inmediata. Además, las cláusulas del testamento de Cecilia son legalmente vinculantes. Si no abandona esta propiedad voluntariamente en los próximos 30 minutos, llamaré a la policía. Gregory miró a Isabela una última vez, como si estuviera evaluando sus opciones. Luego, sin decir una palabra más, caminó hacia las escaleras para recoger sus pertenencias personales. Mientras Gregory estaba arriba empacando, Arthur se acercó a Isabela y le puso una mano paternal en el hombro. Isabela, sé que esto debe ser devastador para ti, pero quiero que entiendas algo muy importante. Tu madre te amaba más de lo que jamás podrás imaginar. Todo lo que hizo, incluyendo la investigación sobre Gregory y las cláusulas de protección, lo hizo porque conocía tu corazón generoso y quería protegerte de personas que podrían aprovecharse de tu bondad. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de confusión o miedo. Eran lágrimas de gratitud hacia una madre que la había protegido incluso desde el más allá. ¿Cómo supo ella que Gregory representaba una amenaza?, preguntó Isabela. Tu madre me dijo algo que nunca olvidaré, respondió Arthur con una sonrisa triste. Un hombre que realmente ama a una mujer nunca la presiona para que renuncie a lo que más valora. Gregory está demasiado interesado en nuestra propiedad y no lo suficiente en la felicidad de mi hija. 30 minutos después, Gregory bajó las escaleras con 2 maletas grandes, evitando hacer contacto visual con Isabela. En la puerta principal se detuvo como si fuera a decir algo, pero luego simplemente salió de la mansión sin pronunciar una palabra. Isabela se quedó de pie en la entrada, viendo alejarse el automóvil de Gregory por la avenida arbolada que había sido testigo de su llegada 5 años atrás. Daniel se acercó y le puso una mano solidaria en el hombro. Isabela, sé que esto debe ser muy difícil para ti, le dijo Daniel con gentileza genuina, pero quiero que sepas que siempre sospeché que algo no estaba bien. Tu madre era una mujer muy sabia. Esa noche, Isabela se quedó sola en la mansión por primera vez desde la muerte de su madre. Caminó por los pasillos, tocando los marcos de los retratos familiares, y por primera vez en meses se sintió verdaderamente en casa. En el escritorio de su madre, encontró una carta sellada con su nombre escrito en la elegante caligrafía de Cecilia. Cuando la abrió, las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. Mi querida Isabela, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que Arthur ha tenido que revelar las medidas de protección que incluí en mi testamento. Sé que debes sentirte traicionada y confundida, pero quiero que entiendas que todo lo que hice fue por amor. Reconocí en Gregory a un depredador que había puesto sus ojos en nuestra familia, y no podía permitir que destruyera el legado que tantas generaciones de mujeres Montclair habían preservado. Tu corazón generoso es una de tus virtudes más hermosas, pero también puede convertirte en vulnerable ante personas sin escrúpulos. Ahora que estás libre de su influencia, podrás redescubrir quién eres realmente y qué quieres hacer con tu vida. La mansión es tuya,
como siempre debió ser, pero más importante aún, tu futuro te pertenece completamente. Con todo mi amor eterno, mamá. Isabela dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón del escritorio junto a los otros documentos familiares importantes. Luego caminó hasta la terraza trasera y se sentó en el mismo banco donde solía tomar té con su madre los domingos por la tarde. Por primera vez en meses, Isabela se sintió verdaderamente libre. La presión constante, la confusión, el miedo de tomar decisiones equivocadas, todo había desaparecido. Su madre había orquestado la protección perfecta, no solo de la herencia familiar, sino de la dignidad y el futuro de su hija. Mientras observaba el jardín que había sido cuidado por 4 generaciones de mujeres Moncler, Isabela comprendió finalmente que la verdadera herencia de su madre no había sido la mansión ni el dinero, sino la sabiduría para reconocer el amor auténtico del amor falso y el valor para proteger lo que realmente importa en la vida. La historia de Isabela nos enseña una lección profunda sobre el poder del amor verdadero y la sabiduría que trasciende incluso la muerte. Cecilia Moncler no solo fue una madre que amó a su hija, sino una mujer que entendió que el amor auténtico a veces requiere tomar decisiones difíciles para proteger a quienes más amamos, incluso cuando esas personas no pueden ver el peligro que las rodea. En un mundo donde la manipulación emocional se disfraza frecuentemente de cariño, donde los depredadores aprenden a usar nuestros sentimientos más nobles en nuestra contra, la historia de Isabela nos recuerda la importancia de confiar en nuestros instintos. Esa sensación incómoda que Isabela experimentaba cada vez que Gregory le presentaba los documentos no era paranoia ni ignorancia, era su intuición tratando de protegerla de una amenaza real. La verdadera lección aquí trasciende los aspectos materiales de la herencia. Cecilia no solo protegió una mansión o una fortuna, protegió la dignidad, la autonomía y el futuro de su hija. Nos enseña que el amor verdadero no busca controlar sino liberar, no presiona sino que respeta, no manipula sino que honra las decisiones de la persona amada. Gregory representó todo lo contrario del amor auténtico. Su cariño hacia Isabela estaba condicionado a su capacidad de darle acceso a la herencia familiar. Su preocupación por su futuro económico era en realidad una obsesión por su propio enriquecimiento. Sus consejos sobre optimización fiscal eran mentiras elaboradas para confundirla y aislarla de quienes realmente podrían ayudarla. La historia también nos habla sobre la importancia de tener personas como Daniel Rowe y Arthur Levinson en nuestras vidas. Vecinos atentos que se preocupan genuinamente por nuestro bienestar, profesionales íntegros que anteponen la justicia a sus propios intereses, amigos que no temen decirnos la verdad incluso cuando es incómoda. Estas personas forman nuestra red de protección contra quienes buscan aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Pero quizás la lección más poderosa es sobre la fuerza que encontramos cuando finalmente nos liberamos de relaciones tóxicas. Isabela pasó meses sintiéndose confundida, presionada y cuestionando su propia capacidad de juicio. Sin embargo, una vez que la verdad salió a la luz, recuperó no solo su herencia material, sino algo mucho más valioso: su paz mental, su confianza en sí misma y su libertad para tomar decisiones auténticas sobre su futuro. La mansión Moncler se convirtió en símbolo de algo más grande que una propiedad familiar. Representó generaciones de mujeres fuertes que supieron preservar no solo riqueza material, sino valores, dignidad y sabiduría. Cecilia entendió que su responsabilidad como madre no terminaba con su muerte, sino que debía encontrar maneras de seguir protegiendo y guiando a su hija, incluso desde el más allá. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Las personas que dicen amarnos nos presionan para tomar decisiones que nos incomodan.
respetan nuestros tiempos y nuestros procesos de reflexión. Sus consejos nos benefician genuinamente o principalmente los benefician a ellos. Nos hacen sentir más fuertes y seguros o más confundidos y dependientes. El amor verdadero, como el de Cecilia hacia Isabela, busca siempre el bienestar genuino de la persona amada, incluso cuando eso significa tomar medidas que inicialmente pueden parecer controladoras o excesivas. La diferencia fundamental es que el amor auténtico protege sin poseer, cuida sin controlar y fortalece sin crear dependencia. Al final, Isabela no solo conservó su herencia material, sino que recuperó algo mucho más importante: la comprensión de que merece ser amada sin condiciones, respetada sin manipulación y protegida por quienes genuinamente se preocupan por su felicidad. La sabiduría de su madre le enseñó que nunca debemos comprometer nuestra dignidad por mantener una relación y que a veces la mayor demostración de amor propio es tener el valor de alejarnos de quienes no nos merecen. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.